Luis Escobar, un padre soltero de 27 años, vivía con su hija de 10 años, Nancy, en un modesto apartamento en las afueras de la ciudad. Desde la muerte de su esposa, la vida no había sido sencilla, pero Luis se esforzaba cada día por ofrecerle a Nancy lo mejor que podía. Buscaba trabajo constantemente, aceptando cualquier empleo temporal para poder cubrir las necesidades de su pequeña familia. Una mañana, mientras caminaba por un barrio acomodado de la ciudad en busca de oportunidades, Luis se percató de un cartel en la entrada de una elegante mansión que decía: «Se busca jardinero». Sintió como su corazón se aceleraba. Sabía que esta podría ser la oportunidad que tanto había estado esperando. Reuniendo valor, se acercó a la gran puerta de hierro y tocó el timbre. Al cabo de unos instantes, un mayordomo de expresión severa apareció. «¿En qué puedo ayudarle?», preguntó, observando a Luis de pies a cabeza con cierta desconfianza. «He visto el anuncio sobre la vacante de jardinero. Me gustaría postularme para el puesto», respondió Luis, intentando que su voz no temblara. El mayordomo pareció dudar por un momento, pero antes de que pudiera decir algo, una voz femenina resonó desde el interior de la mansión, interrumpiendo el silencio tenso que se había formado. «¿Quién está ahí, Humberto?». Una mujer elegante de mediana edad con cabello castaño y ojos expresivos apareció en la puerta. Valentina Castillo, la dueña de la mansión, miró directamente a Luis. Algo en ella parecía intrigada, como si estuviera tratando de recordar de dónde lo conocía. «Este señor está interesado en la vacante de jardineros, señora Castillo», explicó Humberto, visiblemente reacio. «Entre, por favor», dijo Valentina con una leve sonrisa. «Vamos a conversar». Luis entró en la mansión, impresionado con el lujo a su alrededor. Valentina lo condujo a una sala de estar cómoda y le pidió que se sentara. «Cuénteme sobre usted, señor», comenzó Valentina Escobar. «Luis Escobar. Soy padre soltero y estoy buscando trabajo para mantener a mi hija Nancy», respondió Luis con sinceridad. Valentina escuchó atentamente, sintiendo una extraña familiaridad con la historia de Luis. Después de unos minutos de conversación, ella se levantó. «Creo que usted merece una oportunidad, señor Escobar. Humberto, lleve al señor Escobar al jardín y explíquele sus tareas», ordenó Valentina. Humberto, aún contrariado, obedeció. Condujo a Luis al extenso jardín, explicándole sus funciones de manera fría y formal. Los otros empleados de la casa miraban a Luis con desprecio, pero él mantuvo la cabeza erguida. Sabía que necesitaba probar su valor. Luis comenzó su trabajo en la mansión, enfrentando desconfianza y desprecio de los demás empleados. Desde el primer día, se dio cuenta de que no sería fácil ganarse la confianza de todos. Humberto, el mayordomo, observaba cada movimiento suyo con una expresión de desaprobación, mientras los otros empleados evitaban conversaciones e interacciones con él. Las tareas de jardinería eran arduas. El vasto jardín de la mansión exigía atención constante y cuidados minuciosos. Luis pasaba horas deshierbando, podando arbustos y flores, limpiando fuentes y cuidando el césped. Sus manos callosas y los músculos doloridos eran testigos de su esfuerzo y dedicación. A pesar de las dificultades, Luis mantuvo la cabeza erguida. Sabía que necesitaba ese trabajo para mantener a Nancy y estaba decidido a demostrar su valor. Cada día demostraba sus habilidades y ética de trabajo. Las plantas florecían bajo su cuidado y el jardín comenzaba a recuperar su esplendor. Valentina, la dueña de la mansión, empezó a observar más de cerca el desempeño de Luis desde su oficina. Podía verlo trabajando arduamente en el jardín y no pudo evitar admirar su dedicación. Cada día que pasaba, sentía una curiosidad creciente sobre el hombre que, a pesar de todas las adversidades, mostraba tanta determinación y talento. Un día, mientras Luis estaba podando una fila de arbustos, Valentina decidió acercarse.
¿Cómo va el trabajo, Luis?, preguntó Valentina, interrumpiendo sus pensamientos. Luis se levantó y se limpió el sudor de la frente, sorprendido por su presencia. Va bien, señora Castillo. Estoy cuidando los arbustos y están respondiendo bien, respondió él, tratando de ocultar su sorpresa. Veo que ha hecho un trabajo excelente. El jardín nunca ha estado tan bonito, dijo Valentina con una sonrisa genuina. Luis sintió una ola de gratitud. Las palabras de Valentina eran un incentivo para seguir esforzándose. Gracias, señora Castillo. Realmente aprecio su confianza. Valentina continuó observando el trabajo de Luis. En los días siguientes, su admiración por él crecía cada día. Había algo en Luis que le intrigaba, una fuerza interior que no veía. Con frecuencia, empezó a encontrar excusas para conversar con él, aprovechando cualquier oportunidad para conocerlo mejor. Luis, con su arduo trabajo y ética impecable, comenzó a ganarse el respeto de los empleados en la mansión. Humberto, aunque aún reacio, empezó a reconocer la dedicación de Luis y el impacto positivo que tenía en el jardín. Los otros empleados, inicialmente reservados, empezaron a saludarlo y a ofrecerle ayuda ocasionalmente. Valentina, observando la transformación del jardín y el esfuerzo de Luis, decidió conocerlo mejor. Una tarde, mientras él terminaba de podar los rosales, ella se acercó con una sonrisa. Luis, me gustaría invitarlo a tomar un té. Vamos a conversar un poco, dijo Valentina de manera acogedora. Sorprendido, pero agradecido por la invitación, Luis aceptó. Se dirigieron al salón, donde una mesa estaba elegantemente puesta. Valentina sirvió el té y, mientras saboreaban la bebida, comenzaron a compartir historias personales. Mi vida siempre ha estado dedicada al trabajo, comenzó Valentina. Pero siento que me falta algo. ¿Y usted, Luis? Cuénteme sobre su vida. Luis dudó por un momento antes de responder. Perdí a mi esposa hace algunos años. Desde entonces, mi hija Nancy ha sido mi mundo. Hago todo por ella. La sinceridad de Luis conmovió a Valentina. Vio en él a un hombre de carácter que enfrentaba las adversidades con dignidad y fuerza. Algunos días después, Nancy visitó la mansión para ver a su padre. La joven, con sus ojos brillantes y sonrisa encantadora, rápidamente conquistó el corazón de Valentina. Pasearon por el jardín, conversando sobre flores y sueños. Valentina sintió una conexión especial con Nancy, casi como si estuviera redescubriendo una parte de sí misma. «Tiene usted una hija maravillosa, Luis», dijo Valentina con un brillo en los ojos. «Es encantadora». Luis sonrió orgulloso. «Ella es todo para mí». Sin embargo, no todo era armonioso en la mansión. Carlos, el esposo de Valentina, empezó a notar la frecuencia con que ella hablaba de Luis y Nancy. Sus miradas prolongadas y sonrisas sinceras para el jardinero no pasaron desapercibidos. Un sentimiento de desconfianza y celos comenzó a crecer dentro de él. Una noche, después de la cena, Carlos confrontó a Valentina. «He notado que estás muy cercana a ese jardinero, Valentina. ¿Hay algo que debas saber?», preguntó Carlos con un tono áspero. Valentina, sorprendida e irritada con la insinuación, respondió con Luis: «Es solo un empleado dedicado que ha hecho un trabajo excelente. Y Nancy es una niña encantadora. No hay nada más que eso». Carlos no quedó convencido, y su desconfianza comenzó a afectar la atmósfera de la mansión. Luis, ajeno a las sospechas de Carlos, continuaba trabajando arduamente, sin saber que su creciente amistad con Valentina estaba generando conflictos. La tensión en la mansión Castillo aumentaba día a día. Carlos, sintiéndose amenazado por la cercanía entre Luis y Valentina, comenzó a esparcir rumores entre los empleados. Sutilmente insinuaba que Luis no era de fiar y que sus intenciones podían ser menos nobles de lo que aparentaban. ¿Han visto cómo Luis y la señora Valentina siempre están juntos? ¿No les parece raro?, susurraba Carlos a Humberto y otros empleados. Puede que esté aprovechándose de su buena voluntad.
Estas palabras comenzaron a sembrar la duda entre los empleados, que hasta entonces habían empezado a respetar a Luis. Humberto, influenciado por las insinuaciones de Carlos, empezó a observar a Luis con renovada desconfianza, y los otros empleados, que antes ofrecían ayuda ocasionalmente, ahora mantenían distancia. Valentina, percibiendo el ambiente pesado en la mansión, se sentía dividida. Tenía plena confianza en Luis, admiraba su trabajo y su dedicación a su hija, pero las insinuaciones de Carlos la inquietaban. Decidió observar más de cerca el comportamiento de ambos durante el día. Valentina continuaba interactuando con Luis, pero ahora con una atención más crítica. Observaba cada gesto, cada palabra, buscando cualquier señal que pudiera confirmar o refutar las insinuaciones de Carlos. Al mismo tiempo, prestaba más atención al comportamiento de su marido, notando su creciente hostilidad y las miradas acusadoras dirigidas hacia Luis. Una tarde, mientras Luis cuidaba las orquídeas en el jardín, Valentina se acercó con una mirada seria. «Luis, necesito hablar contigo», dijo ella con voz firme. Luis, percibiendo la gravedad en el tono de Valentina, dejó las herramientas a un lado y se volvió hacia ella. «Claro, señora Castillo». «¿Qué pasa?», preguntó él, preocupado. «He oído cosas, rumores sobre ti y tus intenciones. Necesito saber directamente de ti que todo esto no son más que malentendidos», afirmó Valentina, mirándolo fijamente. Luis respiró hondo, sintiendo el peso de las acusaciones implícitas. «Señora Castillo, todo lo que hago aquí es por el bien del jardín y para mantener a mi hija. No tengo otras intenciones. Respeto mucho a usted y a su familia», respondió él con sinceridad en los ojos. Valentina lo miró por un largo momento, buscando cualquier señal de falsedad. No encontró nada más que sinceridad y dedicación. «Te creo, Luis, pero necesito que estés atento. Carlos está desconfiado y eso está afectando a todos aquí», dijo Valentina, suavizando la voz. Luis asintió, comprendiendo la situación delicada. «Haré lo posible por evitar cualquier malentendido, señora». Mientras tanto, Carlos continuaba esparciendo sus rumores, intentando convencer a los empleados de que Luis no era de fiar. La atmósfera en la mansión se volvía cada vez más tensa, con los empleados divididos entre la lealtad a Valentina y el miedo a las represalias de Carlos. Valentina, decidida a aclarar la situación, decidió organizar una reunión con todos los empleados. Quería dejar claro que confiaba en Luis y que cualquier insinuación contra él debía ser llevada directamente a ella. «Quiero que todos sepan que confío plenamente en el trabajo de Luis. Si hay cualquier problema o duda, vengan a hablar conmigo directamente», declaró Valentina durante la reunión, mirando firmemente a cada empleado. Carlos, presente en la reunión, intentó mantener una expresión neutral, pero la determinación de Valentina lo irritaba. Sabía que necesitaría ser más cauteloso si quería alejar a Luis. Valentina, decidida a confiar en su intuición, decidió darle más responsabilidades a Luis. Reconocía su potencial y sabía que podría hacer mucho más por la mansión. Lo llamó a su oficina una mañana con una propuesta en mente. «Luis, he observado tu trabajo y estoy muy impresionada. Me gustaría darte más responsabilidades en el cuidado de los jardines y las áreas exteriores de la mansión. ¿Qué piensas?», preguntó Valentina con una sonrisa alentadora. Luis, sorprendido y honrado, respondió: «Será un honor, señora Castillo. Haré lo mejor para cumplir con sus expectativas». Con sus nuevas responsabilidades, Luis no solo continuó cuidando los jardines, sino que también comenzó a planear mejoras para otras áreas de la propiedad.